Buenas noches. Yo soy Oscar de la editorial Virus y aquí tenemos Paco Madrid, el autor de la antología que presentamos hoy, Anselmo Lorenzo y Rafael Cid. Ante todo, gracias por vuestra asistencia y especialmente a la Malatesta por el trabajo que está haciendo de ayudándonos a difundir la editorial en Madrid. Y el trabajo que hacéis también de las presentaciones de libros nuestros. En 12 meses creo que habéis presentado ya 5 libros nuestros o 6, lo cual ya ha denotado bastante el trabajo. El libro que os presentamos hoy es el tercero de la colección Gracia. Ahora habíamos editado otra antología de textos de Lola Iturbe y de Teresa Claramunt, conocidas anarquistas y obreristas de finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, Lola Iturbe nació a principios del XX. Y como os decía, este es el tercero, también en la misma línea de trabajo. Lo presentará Paco, que es una rata de hemerotecas con respeto hacia la terminología. Posiblemente sea la persona que ha estudiado más prensa obrerista anarquista del Estado español, y eso se demuestra con el gran trabajo que ha hecho con esta recopilación del símbolo de esto. Y respecto a Rafael Cid, es colaborador habitual de las publicaciones Libre Pensamiento y Rojo y Negro, y colabora también habitualmente en Radio Clara de Valencia. Y nada, pues os dejo ya con sus intervenciones. Bueno, pues gracias. ¿Tienes tú, no? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos, y suscribo lo del compañero de Virus de la enhorabuena y las gracias además a Malatesta. Creo que el trabajo que está haciendo Malatesta es importantísimo, se está convirtiendo en un círculo libertario, y creo que cuando pasen años se hablará de estos momentos en que una pequeña editorial y en un lugar también modesto pues se reunía la gente a recuperar el pensamiento libertario, y además con una concepción muy plural. Bueno, yo voy a hablar relativamente poco, digo relativamente porque conozco mi incontinencia verbal, y lo importante es que hable Paco, que es el compilador de la antología, pero sí voy a decir algunos puntos que yo creo que son puntos importantes de lo que es la biografía personal e intelectual de Anselmo Lorenzo. Lo primero es resaltar la autoridad del compilador, de Francisco Madrid. Creo que es una de las personas que mejor ha trabajado en, digamos, ese enorme cajón desastre que es el movimiento libertario y su documentación. La prueba está en esta reseña que está en la contrasolapa del libro. Él ha contribuido de forma importante también a esa recuperación del anarquismo español, recuperación difícil, puesto que no se llevaba, no estaba de moda. Era necesario una dedicación personal intensa, era necesario también un conocimiento intelectual, profesional también notable, y una voluntad de hierro para mantener ejercicios intelectuales como este, que no tenían, digamos, respuesta en el mundo mediático oficial. Bueno, Francisco Madrid Santos ha conseguido eso, y la prueba es este último libro sobre Anselmo Lorenzo. Yo, por si se me olvida, lo diré al final, si lo recuerdo de nuevo. Le quiero invitar a Paco a que algún día se ponga en la tarea de buscar, y quiero invitar a quien pueda, a Malatesta, de traducir su extraordinaria obra sobre Camillo Berneri, que está en italiano, y que creo que por la talla del pensador anarquista que fue Camillo Berneri y que es la actualidad de su pensamiento, y por la propia
el propio trabajo de Paco, creo que no nos podemos permitir el desastre, iba a decir el lujo, pero el desastre de que ese trabajo, ese libro, no esté al alcance de los historiadores españoles y de los analistas españoles. Bien. Entrando ya en el contenido del libro, creo que el libro tiene, aparte del valor de la recuperación de un personaje esencial, a mi modo de ver esencial, en la historia del movimiento obrero antiautoritario, tiene el valor que solamente lo puede dar, es un valor añadido que solamente lo puede dar alguien que conoce perfectamente lo que tiene entre manos. Y me refiero a que no es una antología caída como caen las ramas en otoño o las hojas en otoño, no es simplemente una compilación, sino es una selección también apropiada, oportuna, de trabajos del Anselmo Lorenzo. Dicho eso, me adentro en las 4 o 5 cosas que yo quiero decir al respecto, que están reflejadas en este libro. Aunque he dicho que creo que es una personalidad esencial, creo también que es un gran desconocido. Yo me atrevería a decir, aquí hay gente más autorizada que yo en el tema de historia, del movimiento obrero, pero yo me atrevería a decir que es un gran desconocido, no solamente para el mundo oficial historiográfico, sino incluso para el mundo libertario, anarquista, anarcosindicalista. Es más, tengo la impresión también de que, por circunstancias que sería complejo ahora analizar, es una personalidad poco apreciada o mal apreciada dentro del movimiento libertario y mal valorada por los anarcosindicalistas. Y por tanto, este trabajo, que prácticamente es uno de los pocos que en este momento se pueden encontrar sobre Anselmo Lorenzo, porque viejas ediciones del proletariado militante y otras cosas menores son prácticamente inencontrables, pues facilita esa recuperación de algo que a mí me parece, ya digo con todos los prejuicios de no ser un experto consumado en el tema, me parece que es una recuperación necesaria. Y creo que además, junto a la recuperación, debería impulsarse una rehabilitación, en el sentido que creo que está minusvalorado. Y es curioso, en el caso de que mi apreciación sea válida, que esté postergado un poco en las hornacinas de la primera historia, de la prehistoria, digamos, del anarquismo español, un personaje que, sin embargo, históricamente, y es una constatación, fue el primer obrero que venció a Marx. Anselmo Lorenzo es el hombre gracias al cual, en la pugna, en la primera internacional entre Bakunin y Marx, al no ceder en su visita a Londres, cuando fue a visitar a Londres en 1871, a Carlos Marx, que estaba en ese momento aglutinando de alguna forma fuerzas, masa crítica para controlar la ETE, pues fue el hombre que hizo posible que esa pretensión de Marx no se consumara totalmente y diera lugar a lo que después ha sido el anarcosindicalismo en la península ibérica, Francia, en Italia, en Rusia. Yo creo que esto está poco valorado, porque realmente encontrarnos, imaginemos, él lo describe muy bien en el proletariado militante, esa imagen cuando va a Londres y se encuentra con un Marx que es el gran patriarca, el hombre sabio por naturaleza, que además hace esfuerzos ímprobos por seducirle, y lo hace esfuerzos de todas las puntos de vista. Federica Monsen, en un opúsculo que tiene sobre Anselmo Lorenzo, habla también de esto. Es curioso, digo de todos los puntos posibles, porque nada más llegar le recibe, le agasaja, empieza a hablar con él en español, de temas españoles, con un conocimiento de causa muy superior a Lorenzo, habla de Lope de Vega, habla de Calderón, habla de Cervantes, es decir, le deslumbra. Pero es que además, y esto es lo que dice Federica en ese opúsculo publicado, utiliza las armas de mujer para intentar controlarle, y le pone en contacto con su hermosísima hija, creo que era Laura, que se convierte en su Cicerón por todos lados. Esto lo describe el propio
Anselmo Lorenzo, ya digo, en esas páginas, son breves páginas, 2 o 3 páginas, en donde relata el encuentro, y demuestra la enorme voluntad que tenía Marx de captar a Anselmo Lorenzo para concluir su dinámica de aislamiento de Bakunin y conseguir realmente, en cierta medida, pues monopolizar desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista autoritario, el proceso del movimiento obrero. Bueno, pues este hombre, que fue, como digo, el que se resistió a eso, el que a pesar de ser tan grato el encuentro con Marx y tener una relación personal espléndida, no se corrompió intelectualmente e hizo posible que se mantuviera esa tesitura de que el movimiento obrero que empezaba a organizarse en España iba a ser autoritario, hizo posible realmente que quedara como alternativa, y esto visto desde hoy es muy importante, el anarquismo, el anarcosindicalismo, el movimiento libertario, frente a un marxismo que, ojo, visto con perspectiva, da la razón a Anselmo Lorenzo, un marxismo que dio lugar primero a un socialismo, después a un comunismo, después a una socialdemocracia y en la última generación un libertarianismo. Entonces yo creo que esa hoja de ruta que llevó ese principio autoritario de Marx se salvó gracias a esas especiales circunstancias, a esa enorme personalidad de un hombre con una ética intachable, de Anselmo Lorenzo, en unas circunstancias además malas, porque claro, si situamos cronológicamente el contexto en ese encuentro, en principio parecería que era cosa comida. Situemos que el encuentro con Marx es en el mes de septiembre, quiero recordar, más o menos, y sabía de 1861, y era cuando prácticamente se estaban recogiendo ya la gran derrota de la Comuna de París. Es decir, tenía argumentos históricos Carlos Marx para seducir y convencer con digamos, una prueba científica, prueba error histórico de lo que él pretendía. Bien, pues ese hombre no solamente fue el hombre que derrotó o que no se sumó a las pretensiones de Marx, sino que es que además históricamente es el padre del movimiento obrero español, no del movimiento obrero libertario rosista, sino primero del movimiento obrero español, de la organización del movimiento obrero. Después, debido a las posiciones, a las influencias de Paul Lafargue, que se había casado con la hija de Marx, vino a España, consiguió una decisión en la IT y siguió lugar al nacimiento del sector con Pablo Iglesias. Pero vamos, este hombre es el hombre que en estos momentos se glosa en este libro, y que además ya era un personaje importante en los círculos, no solamente obreros, por supuesto, sino intelectuales de la época. Era un hombre admirado, por ejemplo, por Kropotkin. Me permito leeros un folletito que escribió Lorenzo, que se llama El Pueblo, con el prólogo de Kropotkin, año 1907, en el que dice Kropotkin de Anselmo Lorenzo lo siguiente: sí me complazco en recordar aquí que mi amigo, el veterano artista Anselmo Lorenzo, es un ilustrador de primera hora, un amigo de Miguel Bakunin, de Panelli, de Viñas, de Morago, de Farga Pellicer, de Sabochea y de tantos otros cuyos nombres quedarán para siempre asociados al primer movimiento internacional del proletariado en Europa. Bien, aunque sea un salto temático, hay una perla aquí que tiene sustancia en lo que, digamos, está ocurriendo en estos momentos en el mundo y sobre todo en el mundo económico, y es la percepción que tenían algunos anarquistas de primera época, algunos hombres del movimiento obrero antiautoritario de primera época, de la economía que venía. Pues hay aquí un párrafo, si podemos, no, en 1907, el estado de la economía, de la sociedad, de la industria, es decir, estamos en una etapa no preindustrial, pero en España, digamos, en los primeros tiempos. Y hay aquí un párrafo en el que ya la sutileza, la inteligencia, la lucidez de Anselmo Lorenzo hace prever el problema de la incorporación del dinero al mundo económico, algo absolutamente presente que lo estamos padeciendo ahora.
bueno, habla de que el dinero en el mercado pues facilita las transferencias y tal, y dice, luego, como un descubrimiento trae a otro, con el crédito consiguiente a la posesión del dinero y lógica suposición de la solvencia, lógica suposición de la solvencia, surgieron multitud de industrias y recibieron gran impulso las ciencias y las artes, pero con la facilidad del cambio vino lo que no se había previsto, y aunque se previera, no pudo evitarse: el tráfico, el negocio, el agiotaje, la explotación de la usura, el monopolio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es curioso ver en un personaje de esa naturaleza esos chispazos que demuestran la categoría de su pensamiento. Digo que es el hombre sin duda importante, y es un hombre también importante, este título yo creo que refleja bastante eso, porque quizá fue el primero, y ese es el salto cualitativo desde mi punto de vista, el primero que supo comprender la capacidad creativa, iba a decir revolucionaria, digo creativa simplemente, emancipadora, del pueblo como tal, frente a la concepción autoritaria marxista de la masa. Anselmo Lorenzo supo ver en esta colectividad llamada pueblo, que no ahogaba la individualidad de sus integrantes, una capacidad transformadora extraordinaria, y de hecho gran parte de su trabajo y de sus éxitos fue de alguna forma dinamizar, organizar ese pueblo y los valores intrínsecos éticos que llevaba el pueblo. En ese sentido a mí me recuerda, aunque la palabra hoy día tenga otra concepción más ajena y más perversa, me recuerda el último libro de Proudhon, el libro de la capacidad política de los trabajadores. Es decir, hay ahí un conocimiento de que lo que es la naturaleza propia del productor, del trabajador, es donde está la dinámica de la sociedad. Cosa también yo creo que en estos momentos tiene bastante actualidad. En algún sitio he leído, y de hecho se puede decir que representaba la aristocracia obrera, él era tipógrafo, y de alguna forma en la Federación Regional Española había gente de mucha categoría profesional, no solamente intelectual, que no hace falta tener títulos, sino profesional. Morago, un personaje importantísimo, había ingenieros químicos, había personajes importantes. Digo lo de la aristocracia obrera porque también hay la historia de Anselmo Lorenzo y lo que representa Anselmo Lorenzo en la construcción del movimiento obrero, aunque parece ser que la aristocracia obrera es un oxímoron, indica algo también del triunfo y por qué fraguó, a mi modo de ver, ese proyecto. Claro, un Anselmo Lorenzo, tipógrafo, obrero, convencido de la capacidad transformadora de la clase obrera y clase trabajadora, traductor de Klee, traductor de Kropotkin, ahí está el de Klee, sus 6 tomos sobre el hombre y la tierra, publicado en la editorial de la Escuela Moderna, que tiene esa actividad. Bueno, lo que hace es romper también otro cliché marxista. El anarquismo, suele decirse todavía, es pasto de lugares enlazados, la concepción del milenarismo anarquista, que el anarquismo solamente podía salir, según las presentaciones marxistas, en aquellos sitios donde hubiera un gran atraso y una sociedad rural, mucho analfabetismo, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las tesis de Grossman, de Pierre Vilar y tal. Bueno, el propio proceso intelectual de los primeros que pusieron en marcha el movimiento obrero español antiautoritario dice lo contrario, y además está estudiado por otras personas, otros historiadores. Sabemos los focos en los textiles de Cataluña, Jerez, en las bodegas, etcétera. Es decir, estamos avanzando en una afirmación el éxito, entre comillas, del planteamiento anarcosindicalista, yo diría antiautoritario por globalizar, frente a la gran sabiduría autoritaria, orden y mando del marxismo, de gran Pope, y una rígida aceptación de disciplina pues de pronóstico industrial o casi militar. Claro, evidentemente la historia incluso también ha desmentido eso. Resulta que donde triunfan las tesis marxistas es en el país quizá más atrasado de Europa, la Rusia estadista, curiosamente.
Bien, eso confirma lo que en algún sitio en este libro quiero recordar, no en el prólogo, en los propios artículos, que en cierta medida se puede hablar que las ideas anarquistas, ese flujo inicial, eran ideas heredadas de la Ilustración. Es decir, el propio Anselmo Lorenzo era un hombre que escribía habitualmente en lo que podríamos llamar importantes periódicos burgueses. Era un hombre que tenía una entrada en círculos sociales e intelectuales muy por encima de lo que hoy en día cualquier sindicalista o dirigente o líder carismático puede pensar. Él arranca de concepciones pilgamarianas. Es un contexto también interesante. Estamos en un momento en que se vislumbra de alguna forma actitudes de la Primera República, y hay una serie de personajes que además demostraron su apoyo a la Primera Internacional y a Lorenzo en particular cuando se produjo censura, cuando se produjo exilio, cuando se produjo persecución, refiriendo pues, a Sócrates Margal, a Salmerón, etcétera, etcétera. Es decir, había un contexto social, que a mí me parece algo importante. Es decir, no era un gueto, no eran unos carbonarios, sino gente que estaba implicada en la sociedad. La época daba para una implicación más particular, que hoy no se lleva, pero yo creo que situada en el contexto de los años es interesante, es decir, la masonería. Anselmo Lorenzo, como tantos otros, era masón. Él se solía llamar Gutenberg, quizá por el tema tipográfico, y bueno, eso, aparte de ser un elemento de cierta fraternidad para ideas emancipadoras, pues también entronca con algo importante que quizá no estaba mucho en planteamientos de radicales burgueses, que es el contenido profundamente y radicalmente anticlerical de esa concepción del movimiento obrero. Es decir, no solamente un laicismo militante, sino un planteamiento anticlerical. ¿Por qué? Por el conocimiento de la seguridad de que la emancipación, si no va acompañada de una emancipación cultural, de que la gente descubra el mundo por sus propios medios, es muy difícil que sea estable, sólida y que dé frutos y tenga valor añadido. En ese sentido, era absolutamente necesario combatir y refutar, no solamente combatir, sino refutar, pues el monopolio, como hoy, de la Iglesia. Eso tuvo consecuencias, de alguna forma. Hace unos días Paco lo hablaba en Valencia, no sé si yo estuvimos los dos juntos, pues a Cereguardia es la víctima que exigen los poderes fácticos de la época para dar una derrota histórica a esa posición que con cierta dimensión en el mundo intelectual y obrero pretende sustituir, me atrevería a decir la palabra, una desamortización cultural de lo que era la realidad pedagógica española. Bien, el proletariado militante es no solamente la biografía de Anselmo Lorenzo, es la biografía de la Primera Internacional. Me atrevería a decir también que hay sutilezas ahí, digo con todo respeto hacia el tema, que incluyen cosas que después han concretado con otro nominalismo. Es decir, el arranque de la Unidad Internacional por la Alianza Democrática Socialista. La Alianza Democrática Socialista era casi el purismo, se podría decir que era una especie casi de FAI, que era una especie de línea conductora por eso. Hay también en Anselmo Lorenzo, en los momentos más duros de represión, la creación de grupos de defensa. Hay no solamente una concepción pasiva, sino una concepción activa en todos los órdenes. Llevó su internacionalismo a pensar en que no era posible algo aislado. Él, entre otras cosas, fue uno de los máximos responsables de la constitución de la IT en Portugal. Yo no sé si ahí se podrá rastrear algún concepto de verismo o no, pero el hecho cierto es que Anselmo Lorenzo tuvo una actuación destacadísima. Y ya
insisto, la revolución cultural que además llevó hasta los últimos de sus días, incluso en los momentos en que él tenía ya problemas de salud, cuando estaba intentando continuar con la obra de Ferrer Guardia, había estado como editor, como responsable editorial. Él intentó continuar con eso, como sabiendo el fermento revolucionario de creación que tiene ese planteamiento. Otra vez me voy a referir a una cosa que dijo Paco en Valencia sobre el tema del anticlericalismo. Es decir, está muy presente en la época, en Anselmo Lorenzo, pero digamos que era un valor en alza. Él citó a un gran poeta portugués, Abílio Guedes Monteiro, que era traducido en España por Eduardo Martina, y que es uno de los mayores y furibundos poetas contra la Iglesia. Es curioso ver cómo en aquella época había testimonios públicos, libros editados por personalidades, por poetas de categoría, que hoy es imposible encontrar rastros semejantes. Es decir, la sociedad española es absolutamente pacata en esas cosas y demuestra cómo se ha retrocedido en ese aspecto. Bien, voy a terminar. He dicho que creo que gracias a él se debe que el movimiento antiautoritario de carácter anarcosindicalista existiera en buena parte de Europa, que era una personalidad que supo no reducirse en un círculo estrecho, y que junto con otras personas, he citado antes el caso de su nivel intelectual, de Tarrida Mármol, que era ingeniero químico, es decir, daba una dimensión, una profundidad de campo a ese movimiento reorganizado que empezaba, muy importante. Por eso concluyo, creo que es esencial trabajos como el de Paco Madrid, creo que es esencial el trabajo de Malatesta difundiendo toda la producción libertaria. Y no se me ha olvidado, repito, ojalá Paco encuentres traductor y podamos leer tu libro sobre los medios. Muchas gracias. Me has abrumado. De todas formas, el libro de Bernani no se traduce al castellano porque me niego. Luego explicaré por qué. Bueno, yo reitero mis agradecimientos a Vido por haber editado el libro, a vosotros por estar aquí en este debate. Yo voy a ser bastante más breve que Rafa, sí. Otra vez porque ya lo he dicho casi todo, entonces me queda poco por decir. Y gracias a Malatesta también por organizarlo y por permitirme explicar un poco cuál es el trabajo de Anselmo Lorenzo. Creo que había que rescatar a Anselmo Lorenzo, hacer una antología de sus escritos. Luego hablaré de por qué escogí los escritos que escogí y por qué los situé de forma sistemática, que me parece mucho mejor que ordenarlos cronológicamente, que se pierde bastante un poco el hilo de cuál era el interés de Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo fue escritor, además quise incluir una entrevista que le hizo un periodista liberal de Barcelona y que reprodujo el periódico Tierra y Libertad, donde Anselmo Lorenzo explica por qué se hizo escritor. Hizo escritor porque no veía escrito aquello que él deseaba que se escribiera. Si otro hubiera escrito, él no hubiera sido escritor. Entonces se dedicó a emborronar cuartillas cuando vio que a ciertas ideas que él pensaba que debían difundirse, nadie se tomaba la molestia de difundirlas. Y de hecho su producción literaria es inmensa. Escribió bastante más de 1000 artículos, prácticamente escribió en toda la prensa anarquista de este país, y no solo de este país, y también en periódicos no anarquistas de información general, republicanos fundamentalmente. Y es curioso porque Anselmo Lorenzo nació en una familia muy humilde, y si no hubiera sido por su voluntad de querer conocer su entorno, de querer conocer qué es lo que estaba sucediendo, hubiera sido pues como muchísima gente de su generación. Él nació en Toledo, en una familia muy humilde, y precisamente para que no para que se inscribiera, sino para que tomara o consiguiera un estatus un poco mayor, sus padres lo enviaron a trabajar en una cerería que tenía su tío en Madrid. Lógicamente el trabajo de dependiente en una cerería no le entusiasmaba, y
empezó a trabajar como aprendiz de tipógrafo. ¿Qué pensó, según él explica en sus memorias, que eso le posibilitaría el acceso a una determinada cultura? Se dio cuenta que eso no, porque empezó a trabajar en la Gaceta, que sería como el BOE ahora. Podéis imaginar la cultura que se puede adquirir trabajando de tipógrafo en la Gaceta del gobierno. Pero había otra institución que todavía existe en esta ciudad, que es el Ateneo, que entonces se llamaba Velada de Artistas, el Fomento de las Artes, que primero se llamó Velada de Artistas, Artesanos y Jornaleros, luego se llamó Fomento de las Artes y ahora se llama Ateneo de Madrid. Luego el Fomento de las Artes tomó clases, tomó cursos, se instruyó de alguna forma, empezó a tomar las primeras rudimentos culturales y además le permitió conocer a gente, entrar en contacto con estudiantes Margall, como ha dicho Rafael, de Proudhon, a través de Tim Margall y de otros muchísimos. Y allí entró en conocimiento sobre todo de gente que después serían compañeros suyos en la internacional, como Tomás González Morago, otro olvidado, mucho más olvidado que Antonio Lorenzo, y para mí uno de los personajes más importantes de la Academia Internacional, que fue además el que impulsó, junto con Alfonso Lorenzo, el darle a la Internacional en España un carácter antiautoritario. No digo anarquista, porque entonces la palabra anarquista no se usaba. Se usaba antiautoritario o se usaba colectivismo vacuninista, pero la palabra anarquista vino mucho después. Pero es igual, es decir, el objetivo que se persigue era el mismo, es decir, crear una organización no autoritaria, es decir, que no dependiera de consignas dictadas por un comité, sino que fuera una organización que se iniciara desde la base. Y eso precisamente, el tema de la organización es uno de los temas que más mal de cabeza le traerían a Lorenzo y lo situarían en dos ocasiones, fundamentalmente en el ojo del huracán. Por eso he puesto ese título, porque estuvo bajo sospecha en dos momentos de la Primera Internacional, quizá por su actitud, porque a su vez siempre mantuvo una actitud conciliadora. Él pensaba, lo dice en sus memorias constantemente, él pensaba que aquellos que persiguen un mismo objetivo deberían tener una cierta afinidad, hasta que se dio cuenta, me imagino que después de las hostias que le dieron, supongo que se dio cuenta que eso solamente era y pasaba en la teoría. Y por eso quería destacar el encuentro en Lisboa, cuando se produce la primera represión a la Internacional después del fracaso de la Comuna de París. 3 miembros del Comité Federal deciden exiliarse a Portugal, a Lisboa en concreto, y curiosamente son los 3 miembros más activos de ese Comité Federal, que serían Francisco Mora, Tomás González Morago y Anselmo Lorenzo. 3 personajes que serían representativos de las 3 tendencias en que yo divido el movimiento obrero. La tendencia autoritaria socialista, que sería Francisco Mora uno de los representantes, aunque no llegó a adquirir ninguna importancia dentro del socialismo, porque se la arrebató Pablo Iglesias, que era mucho más astuto. Anselmo Lorenzo, que sería el representante, digo esto simbólicamente, no quiero decir que ellos fueran representantes, pero simbólicamente representa el movimiento obrero tendencia anarquista, y Anselmo Lorenzo y Tomás González Morago sería simbólicamente el representante del anarquismo de los grupos de afinidad anarquista, es decir, del anarquismo. Y para mí la alianza de la democracia socialista, la comunista, no es tanto, no es tanto un símil de la FAI, que no tiene nada que ver en absoluto, ni siquiera como hilo conductor, como dice Martínez en su libro. Creo más bien que la alianza funcionaba como funcionaron después los grupos de afinidad anarquista a principios del siglo XX. Es decir, no formaban ningún tipo de estructura organizativa perfectamente estructurada, sino eran grupos que se relacionaban entre sí mediante la acción, y entendiendo la acción en todos sus sentidos, no solamente en la lucha de las barricadas, sino la acción cultural, cotidiana, de relaciones, creando una red de relaciones extendida por todo el país, que eso sí lo llegaron a lograr, una organización que no necesitaba ningún tipo de consignas ni problemas.
Y ese es el principal, creo que es la organización, fue el principal choque. Es decir, ya en Lisboa se produce el primer encontronazo fuerte, principalmente entre Francisco Mora y Tomás González Morago, y eran muy amigos. Pero me imagino que ni Francisco Mora, que también realizó sus memorias, que no le llega a las memorias de Tomás González ni a la altura del Betún, porque prácticamente Francisco Mora en el socialismo español no dice absolutamente nada que tenga un cierto interés. Sin embargo, en este momento el proletario militante relata minuciosamente no solamente aquello que puede ser ensalzar, sino todo aquello que él creía que era interesante que se conociera. Y precisamente Lorenzo, en su relación del encuentro de Lisboa, no dice por qué, los motivos por los cuales se enfrentaba Francisco Mora y Tomás González Morago, pero sí dice: por mi parte tuve el sentimiento de ver los primeros síntomas de la disidencia surgida en Lisboa por incompatibilidad de carácter entre Mora y Morago. Pero aquel dolor que afectaba primero a la amistad por ver enemigos entre sí a los que tanto aprecié como amigos, y luego porque calculé los resultados que habrían de sobrevivir en el curso de la propaganda y de la organización, no disminuyó mi vivísimo deseo de proseguir mi obra. Es decir, esto será una constante a lo largo de toda su vida, la coherencia. A pesar de todos los obstáculos que encontró en su vida, después hablaré de lo que le pasó y por qué se tuvo que ir de la Internacional, porque tuvo que dimitir del cargo del Comité Federal, de miembro del Comité Federal. Pero a pesar de todos estos obstáculos que encontraba y todos estos, digamos, que él los debió ver como algo que era absolutamente injusto, él siguió con su idea y de hecho hasta el fin de sus días mantuvo una coherencia encomiable. La Internacional Española se dedicó a la organización fundamentalmente, y de hecho logró una organización que es un ejemplo y un modelo, porque ninguna internacional en un país logró la organización. Una organización criticable desde mucho porque era excesivamente burocrática, pero lo que sí tenían, y esto también es digamos, algo que rebate las tesis de que los anarquistas no tienen ningún proyecto ni ninguna teoría organizativa de cómo se va a organizar la cultura. Precisamente la Internacional Española se organiza prefigurando lo que sería la sociedad del futuro en base a los que realmente estaban produciendo, es decir, los obreros y los campesinos. Y eso lo explica muy bien en la organización social, un folleto que desde el Congreso de Barcelona en 1870 hasta el Congreso de Córdoba en 1872 se fue rehaciendo y reformando hasta conseguir una estructura organizativa casi perfecta en teoría. Luego llevarlo a la práctica hubiera sido bastante más difícil, porque como dice Lorenzo en sus memorias, después criticando, haciendo una crítica de eso mismo, que este folleto de organización social había contribuido a hacerla. Y la crítica fundamental era que estamos hablando de un país donde el 80% de los obreros y los campesinos eran semianalfabetos, no eran iletrados y tenían poca cultura. Y era difícil llegar a conseguir una organización tan perfecta como se pretendía en la teoría y llevarla a la práctica. De hecho, cuando Anselmo Lorenzo fue a la conferencia de Londres, delegado por la conferencia de Valencia en 1871, llevaba, y muy orgulloso de ello, el folleto Organización Social para presentarlo a los representantes de las demás federaciones que se reunían en Londres. Pero la frustración de Lorenzo fue enorme porque no le hicieron ni caso. Lo único que se discutió fueron a ver de qué forma se podían librar de Bakunin. Y lo explica con mucha amargura. Lorenzo explica en sus memorias qué le pasó en aquellas reuniones en Londres. Dice: de la semana empleada en aquella conferencia guardo triste recuerdo. El efecto causado en mi ánimo fue desastroso. Esperaba yo ver grandes pensadores, heroicos defensores del trabajador, entusiastas propagadores de las nuevas ideas, precursores de aquella sociedad transformada por la revolución
en que se practicará la justicia y se disfrutará de la felicidad. Y en su lugar hay graves rencillas y tremendas enemistades entre los que debían estar unidos en una voluntad para alcanzar un mismo fin. Es decir, él seguía manteniendo su idea de que si se persigue el mismo objetivo, pues más o menos se debe colaborar entre eso y no estar constantemente tramando contra el otro o manipulando para conseguir los fines propios y no los fines a los que es lo que hizo Lorenzo. Lorenzo siempre trabajó para alcanzar los objetivos que se había previsto y nunca trabajó para sus propios fines, jamás, en absoluto nunca. Y ya es cierto lo que ha dicho Rafa sobre que se le ofreció a Anselmo Lorenzo, se le ofreció la jefatura de la FARC cuando llega a España en 1972, con quien primero se entrevistas con Lorenzo ofreciéndole la jefatura del nuevo partido que lo explica Lorenzo, se lo explicó a Federico Urales, que Federico Urales lo relata en sus memorias. A quien primero le ofreció la jefatura del nuevo partido fue Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo evidentemente lo rechazó de plano, porque no entraba dentro de sus cálculos formar ningún partido. Él se había formado en las conferencias que Fanelli había hecho. De hecho, mantuvo durante toda su vida un cariño impresionante a ese hombre que había venido, ese italiano que había venido a España con esa pasión. Y a pesar de que no se lo entendía mucho, pero es igual con los gestos que hacía, me imagino que como italiano gesticularía muchísimo, se le comprendía perfectamente, aunque hablase medio en italiano, medio en francés. Y guardó siempre en su corazón Lorenzo aquellas primeras enseñanzas que las procuró desarrollar a lo largo de toda su vida, como le explica, y la verdad es que lo desarrolló estupendamente. El primer tropiezo de Anselmo Lorenzo fue bastante amargo para él, porque cuando la FARC llega a España empiezan a entrar en sospechas. Lorenzo había sido designado en el Congreso de Zaragoza, había sido nuevamente miembro del Comité Federal, que se trasladó a Valencia, pero los otros miembros del Comité Federal eran todos aliancistas de la Alianza Baconista, y Anselmo Lorenzo lo tuvieron bajo sospecha. Debido a su carácter conciliador, que quería estar bien con unos y con otros, fue sospechoso tanto para la fracción que ya se había constituido la nueva Federación Madrileña, es decir, los 9, junto con la FARC, y fue sospechoso también para los aliancistas. En esta situación tuvo que dimitir del Comité Federal y se marchó a intentar buscar trabajo primero a casa de su amigo Cano a Vitoria, luego se trasladó a Bilbao, por fin se traslada a Francia, donde trabajó donde pudo. En Marsella incluso estuvo trabajando en los dos. En fin, que realizó trabajos de todo tipo, pero sin descuidar en ningún momento esa labor militante, esa labor de crear sociedades de resistencia afiliadas a la Internacional allí donde iba. En Vitoria creó una sección de oficios varios, en Bilbao también. Incluso en Burdeos, donde estuvo tiempo, intentó también colaborar. Se dio cuenta que la sección internacional allí eran todos gente que lo que pretendía era buscar un lugar al sol, es decir, que no había manera de entenderse con ellos. En Marsella también intentó crear una sección de la Internacional. Y en 1874 por fin regresa a Barcelona, regresa a España de nuevo y ya se instala en Barcelona definitivamente. Ya no abandonará Barcelona jamás, hasta su muerte. En 1874 entrará en contacto de nuevo con los... ten en cuenta que en 1874 Pavía había entrado ya en el Parlamento con su caballo blanco, había disuelto el Parlamento y había establecido una dictadura militar, republicana todavía, pero vamos... La Internacional había sido declarada fuera de la ley y trabajaba en la clandestinidad. Anselmo Lorenzo se reúne con antiguos aliancistas. Creía que la alianza había sido disuelta, pero García Viñas, uno de los cerebros, el médico García Viñas, uno de los cerebros de la alianza, le dijo que no, que la alianza seguía viva y perfectamente estructurada. Y Anselmo Lorenzo reingresa
en la internacional a través de la sección de tipógrafos de Barcelona, donde la que se afilia, y ingresa también en la Alianza de la Comunidad. El periodo de la clandestinidad es un periodo bastante oscuro, se conoce muy poco. Lo único que se sabe es que la represión fue fortísima. Hubieron muchísimos deportados a las islas Filipinas, a ultramar, fusilados muchísimos también. Algunos que iban deportados los echaban al mar directamente. En fin, la represión fue brutal. Y a pesar de eso, la internacional siguió perviviendo con una organización diferente. Ya no se organizaban congresos, sino conferencias comarcales. En fin, se hacía todo lo posible por evitar la represión. Y de hecho, incluso un socialista tan poco sospechoso de amor al anarquismo como Morato se maravilla y se sorprende de que periódicos clandestinos como El Orden, por ejemplo, que lleva a publicar 63 números, y al que el gobernador de Barcelona puso precio, creo que eran 50.000 pesetas, que en la época debía ser como ahora, no sé, 50 o 60 millones, a quien diera algún indicio de dónde se imprimía ese periódico. Y nadie dijo ni una palabra. Lo cual sorprende a Morato por la entereza y la ética de una gente en la clandestinidad, y que, a pesar de que la recompensa era cuantiosa, nadie soltó una palabra, nadie dijo nada. Eso es bastante encomiable en una organización como esta, en la que, aparte de que las penurias y la necesidad de dinero era tan apremiante, y sin embargo ningún confidente ni traidor salió a luz. Anselmo Lorenzo fue elegido como representante de la Comisión Federal, que también funcionaba, que era la que se reunía con las conferencias comarcales, recogía las propuestas de la conferencia. Es decir, el tipo de organización, una organización muy descentralizada y coordinada entre sí a través de un comité federal que se reunía con las diferentes comercios. Pero Anselmo Lorenzo fue, no se sabe por qué, en 1880, ya casi al final del periodo de clandestinidad, fue acusado de manipular unas elecciones de una de las conferencias, y se le sometió a un tribunal por la Federación Regional Española. Se le hizo una especie de juicio en la que Anselmo Lorenzo se sintió absolutamente apenado, que no entendía de qué se le acusaba, no entendía nada, y esto lo que hizo fue, de hecho, fueron acusados todos los miembros de la Comisión Federal, y el único que se presentó fue Anselmo Lorenzo, porque en su ingenuidad pensaba que si no había hecho nada, de nada se le podía acusar. Y efectivamente no había hecho absolutamente nada del cual se le pudiera acusar. Sin embargo, fue expulsado de la Internacional en 1880, y a partir de ese momento abandona la militancia obrera y se dedica, con bastante amargura, al estudio reposado y demás. Pero era difícil que en ese momento se limitara a esa, digamos, reflexión cultural. Y lo que hizo fue ingresar en la masonería, como has dicho, porque para ese momento la masonería era exactamente, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso evidentemente, pero para ese momento lo mismo, el mismo trabajo y la misma labor educativa y de organización podía realizar dentro de la logia a la que se escribió, que fue Hijos del Trabajo de Barcelona, que después cambió el nombre, creo, por otro, no lo recuerdo. Pero Anselmo Lorenzo siempre defendió que el trabajo en la masonería podía ser. Él ingresa en 1883 y ya no abandonó la masonería hasta su muerte. Siguió perteneciendo a la masonería durante toda su vida. De hecho, a finales del siglo XIX, en 1895, en una especie de conferencia que se hizo en el Ateneo Barcelonés, en la calle Canuda, Barcelona, junto con Josep Llunes, que también era masón, anarquista masón, defendió la masonería como una de las organizaciones donde se podía realmente llevar a cabo una labor realmente importante de educación del proletariado y de elevación de la cultura. No sé, pudiera ser quizá que de todas formas la masonería en aquellos
tiempos no es la masonería que conocemos. Quizás sí que algunas logias se dedicaban a defender y dependiendo, imagino también, de los componentes de esas logias, el trabajo que se realizara sería en un sentido mucho más proletario, mucho más de los trabajadores que en un sentido mucho más burgués como otras logias. Bien, el hecho es que Anselmo Lorenzo defendió siempre su paso por la masonería, su inscripción a la masonería, como algo que para él era exactamente lo mismo que el trabajo que podía haber hecho en la Internacional. De hecho, él reingresa de nuevo al movimiento en 1886, cuando ya la Federación de Trabajadores, que se había fundado 5 años antes en Barcelona, en la Federación de Trabajadores estaba ya en plena decadencia. Él ingresa en 1886 y suscribe, y no solo suscribe, redacta un manifiesto, el famoso manifiesto del 86, que lo redactó en San Lorenzo, y ese fue, digamos, su ingreso de nuevo en la militancia obrera. Un manifiesto donde los anarquistas barceloneses dejaban bien claro cuál era su posición respecto a, porque los republicanos, que estaban en ese momento muy agitados y hacían algaradas por aquí y por allá, y intentaban implicar en sus motines a los anarquistas. Los anarquistas dejaron bien claro cuál era su metodología de lucha, y evidentemente dejaron bien claro qué era lo que los separaba de los republicanos, sobre todo Ruiz Zorrilla, que era el que más se agitaba en aquellos años, los republicanos y los anarquistas. ¿Cuál era la línea divisoria? Y la línea divisoria estaba clara, es que los republicanos luchaban por un gobierno republicano, es decir, por un Estado, y los anarquistas estaban precisamente por todo lo contrario, por destruir todos los Estados. Y en ese manifiesto es el que lo devuelve a la lucha y se integra plenamente a ella. Lo que pasa es que a partir de 1888, cuando se disuelve la Federación de Trabajadores y se crean dos organizaciones diferentes, una organización específicamente anarquista, que o no llegó a funcionar o no nos han llegado documentación de este movimiento, que se llamó Organización Anarquista de la Revolución Española, y el otro, el Pacto de Unión y Solidaridad, que sería, digamos, la organización que debería centrarse en los problemas de lucha obrera, huelgas, etcétera. De hecho, el Pacto de Unión y Solidaridad hizo un trabajo extraordinario los primeros de mayo que empezaron en 1890 hasta 1893. Fueron 3 años de una situación impresionante durante el 1 de mayo. En 1896, como sabéis, la última década ha sido señalada por los historiadores como la década terrorista. Los historiadores evidentemente se basan más en lo espectacular que en lo que para nosotros, para mí, tiene interés, que sería cómo se produce ese nexo de unión entre unas organizaciones y otras, cómo se va produciendo, y al final la última década del siglo XIX fue una década en la que el movimiento obrero siguió funcionando perfectamente con su vida, pero nadie se ha tomado la molestia de rescatar digamos, los acontecimientos, porque es mucho más espectacular relatar que Santiago Salvador lanza una bomba en el liceo, se carga un montón de gente, que Paulino Payás intenta cargarse al general Martínez, no sé, y Martínez también. Bueno, y no lo consigue, solo mata al caballo, y que en 1896 alguien, un anarquista, ahora ya sabemos por pruebas documentadas que fue la policía que metió la bomba, pero bueno, todo eso lo cargaron los anarquistas. En 1896, en la procesión del Corpus de Barcelona, se lanza una bomba y matan a un montón de gente. Y se inicia una represión importantísima. 400 personas fueron encarceladas, no solo anarquistas, la mayoría anarquistas, pero también había republicanos, librepensadores, masones, en fin, todo lo que se movía un poco por la ciudad condal fue encarcelado en el Castillo de Montjuic, y lógicamente Anselmo Lorenzo también fue encarcelado. No se les acusaba de nada, simplemente se les acusaba de tener ideas.
de tener ideas que no casaban efectivamente con las ideas de los gobiernos conservadores que en ese momento estaban en el país. Al momento fue liberado casi inmediatamente junto con otros y exiliado. En ese momento se exilió en París y allí tuvo la oportunidad de conocer a notables anarquistas como Sebastián Faure, y también conoció a Francisco Ferrer. Y ese conocimiento con Francisco Ferrer fue lo que después le proporcionaría la posibilidad de llevar a cabo su gran obra, porque hasta este momento Anselmo Lorenzo ha escrito muy poco, ha hecho artículos, pero la verdadera época más fructífera de Anselmo Lorenzo son sus últimos años, es decir, desde 1901, cuando Ferrer y Guardia funda la Escuela Moderna en Barcelona, que incorpora al staff de la Escuela Moderna a personajes como Anselmo Lorenzo o Don de Buen, un catedrático de la Universidad de Barcelona. Es decir, que el proyecto de Ferrer y Guardia se parecía y casi estaba calcado del proyecto que los anarquistas habían desarrollado durante todo el siglo XIX, es decir, luchar en todos los frentes posibles. Y Anselmo Lorenzo se dio cuenta que el proyecto ese era el que él había acariciado en toda su vida, y él se sumó con una pasión extraordinaria. Como ha dicho Rafa, tradujo importantes obras que editó la Escuela Moderna, como La Gran Revolución de Kropotkin o El Hombre de la Tierra de Leclerc y muchos otros, ya no lo recuerdo. Pero sobre todo secundó a Ferrer y Guardia sus proyectos de importar de Francia las ideas que en ese momento estaban en boga en Francia, estaban desarrollándose del sindicalismo revolucionario, que sería la base fundamental del posterior nacimiento de la CNT. Con las viejas ideas de la Internacional y las nuevas ideas del sindicalismo revolucionario, y sobre todo con las ideas organizativas de los grupos de actividad anarquista que en este momento prácticamente estaban extendidos por todo el país, se produjo una simbiosis muy fructífera que dio nacimiento a la CNT después de un largo proceso de diferentes ensayos organizativos durante la primera década del siglo XX. Como sabéis, en 1910 se funda la CNT. Debería haber sido el segundo congreso de la regional de Soledad Obrera, y al final, debido a que de todo el país llegaron delegados, acabó convirtiéndose en el congreso fundacional de la CNT en 1910, cosa que en ese momento aplaudió, porque se dio cuenta que esa era la organización que él había diseñado en su cabeza, o que él había pensado que era la organización que debía hacerse, llevarse a cabo, y debió sentirse evidentemente recompensado por todas las amarguras que hasta entonces había pasado. De todas formas, el 1909, como sabéis, la Semana Trágica, también Anselmo Lorenzo fue encartado, lo mismo que Ferrer y Guardia, que fue fusilado. Anselmo Lorenzo no lo fusilaron, pero lo extraditaron, lo exiliaron a Alcañiz y luego a Teruel, y tenía ya muchos años, estaba muy mal, allí se fue su familia con él. Gracias a su familia pudo resistir, y al final, al cabo del año 1911, volvió. En 1911 se produce el primer congreso de la CNT, donde lo abre Anselmo Lorenzo con un escrito, un ensayo elogiando la capacidad del mundo trabajador, como siempre, y esperando que esa nueva organización fructifique realmente. Anselmo Lorenzo no llegará a verla fructificar, porque en ese mismo congreso él parte hacia Madrid para una conferencia en el Teatro Barbieri de aquí de esta ciudad, y después del congreso los delegados deciden deciden declarar la huelga general en apoyo a los huelguistas de Bilbao, los metalúrgicos de Bilbao. Inmediatamente Canalejas ilegaliza la CNT, cierra los sindicatos, cierra los ateneos, y Anselmo Lorenzo, que se encontraba en Madrid, teme por su vida,
porque teme que no haya gente que está en Barcelona, se encuentra ya muy mal, y entonces le pidió ayuda a Morato, precisamente, que era muy amigo de Canalejas, y Canalejas le prometió que no pasase nada, que el regreso a Barcelona lo haría sin problemas. Curiosamente, Morato relata una anécdota que, de ser cierta, posiblemente sea cierta, no tiene por qué serlo, pero que de alguna forma refleja lo que las autoridades en general, la opinión que a las autoridades le merecía en su momento. Cuando Morato le pidió a Canalejas, por aquel momento se encontraba reunido con el señor Portela, que entonces era gobernador civil de Barcelona, y eso que había ordenado la ilegalidad, es decir, el cierre de los sindicatos y de los ateneos. Y Portela le dijo a Canalejas, dice, es quizá el anarquista más peligroso de Barcelona, pero es tanta su sagacidad que nunca hay motivo para procesarle. Eso no es cierto porque fue procesado en 3 ocasiones que yo sepa, y seguramente más. Pero sí que probablemente es cierto que era muy peligroso. Y era muy peligroso solamente con la pluma, solamente escribiendo y solamente estando activo y dando conferencias. Porque desde 1901 hasta su muerte en 1914, prácticamente no pasaba día que no lo invitaran a dar una conferencia en un centro obrero, en una sección de cualquier sindicato o en un local que se inauguraba, de un ateneo, etcétera. Prácticamente muchos de sus folletos son, digamos, el resultado de algunas de sus conferencias, como por ejemplo el banquete de la vida o muchos otros. Después de 1911 la CNT ya pasa a la clandestinidad y no empezará a dar nuevamente señales de vida hasta 1915 por lo menos, que empezará tímidamente a través del Congreso de la Paz que se celebró en Ferrol, que empezaría otra vez la reconstrucción de la CNT, pero hasta ese momento ya no lo vería. Pero él mantuvo, Alfredo Lorenzo debió ser un golpe mortal el 14 de agosto de 1914, cuando estalla la primera masacre, la primera gran masacre. Debió sentirse bastante dolido. Pero lo que más aceleró su muerte, yo pienso, porque ya estaba muy mal, muy achacoso, tenía ya demasiados años, pues yo creo que lo que más le afectó, y eso lo explica además en un artículo, en uno de los últimos artículos que escribió para Tierra y Libertad, fue la defección de Kropotkin. Kropotkin, que había sido para él un maestro, un guía en sus prácticas, y que prácticamente había leído todo lo que Kropotkin, y Kropotkin, tal y como ha leído el compañero Rafa, pensaba que... Pero sin embargo, cuando en 1914 Kropotkin lanza aquel manifiesto diciendo que había que ponerse al lado de los aliados para derrotar el imperialismo germánico y el militarismo teutón, a ese momento debió sentirse realmente, no debió entender nada, no debió entender por qué Kropotkin salía por peteneras diciendo que había que apoyar a los aliados. Y yo creo que eso aceleró de alguna forma su muerte. Murió el 30 de noviembre de 1914 y la noticia de su muerte corrió seguida como rayero de pólvora en su calle, en la calle Casanovas, que vivía, 32. Se reunió una inmensa cantidad de gente para acompañarlo a su última morada. Lo cual implica, por una parte, es decir, que era muy conocido por todo el mundo, no solo en los medios anarquistas, porque no solamente las necrológicas que se hicieron luego son de anarquistas, se publicaron necrológicas en todos los periódicos anarquistas del mundo, y no solo anarquistas, sino también periódicos de información general, republicanos generalmente, o liberales y tal, pero prácticamente todos los periódicos recogieron la noticia de su muerte. Incluso Nacken, que tenía mucho aprecio en su momento, le dedicó en su periódico El Motín, le dedicó un número especial a la figura de San Lorenzo. Los escritos, bueno, yo he tenido la suerte de que El Pueblo, por ejemplo, es una antología de escritos de Anselmo Lorenzo,
Vida anarquista, que es otra antología. Es decir, hay varios. El propio Anselmo Lorenzo ya había hecho durante su vida algunas antologías de sus escritos. Y lógicamente fue una guía bastante importante para recoger aquello que tenía más sustancia. Yo he añadido algunos otros artículos que también me parecían bastante importantes, y en ellos se ve que el interés de Anselmo Lorenzo era prácticamente total. Todos aquellos temas que pudieran servir para el aumento de la cultura popular, para que sirvieran para el desarrollo de la organización de los trabajadores, que sirviera para su elevación intelectual, eran cosas que le interesaban y de las que escribía. Y sobre todo escribía con una atención, si se equivoca es porque los documentos que maneja lo equivocan y porque no tiene suficiente documentación para contrastarlo, pero procura no decir excesivas tonterías. No sé si es un teórico, no sé si fue un teórico, pero lo que sí sé es que destilaba con mucha precisión y con un estilo muy propio aquello que iba absorbiendo como una esponja. Aquello que leía, que escuchaba, lo recogía y le daba su propio estilo. Un estilo sencillo, directo, sin ambajes, sin retórica. Es decir, es de muy fácil lectura, llega muy fácil a la lectura y explica perfectamente aquello que quiere decir. Yo he intentado recoger sus escritos por temas para hacer un poco más comprensible cuál era el interés de Anselmo Lorenzo. El último, aunque es muy extenso, quise incluir el último artículo sobre la mujer porque me parece un modelo de, primero, cuál es la concepción con los anarquistas, porque no era solamente Anselmo Lorenzo que pensaba así, cuál es la concepción. Teresa Claramunt, por ejemplo, también en ese punto todo lo que escribía sobre la mujer iba en ese sentido, ¿no? Es decir, y el artículo, el ensayo que Lorenzo tiene sobre la mujer es un modelo de ecuanimidad en cuanto a, y lo único que se lamenta tanto de Teresa Claramunt como otras mujeres, como a Gustavo o en ese momento, es que la mujer no se incorporase más a la lucha, porque sin la mujer, como dice Lorenzo en la frase genial, sin la mujer la revolución no se puede llevar a cabo. La revolución no es una cosa de esto, es algo que tenemos que hacer entre todos, y eso incluye a todos, es decir, también a las mujeres. Bien, gracias. Y ahora paso a explicar al compañero por qué no quiero publicar. Es un libro de hace 77, que son 40 años, no 30. Es un libro de 30 años, es una tesina, que no es ni siquiera una tesis. Si lo escribiera, lo escribiría por completo al revés. Y existen otros libros sobre Camilo Berneri que serían mucho más interesantes publicar y que el mío no habría que traducirlo porque está en castellano, no está en italiano. Pero hay otros libros sobre Camilo Berneri que son muchísimo más interesantes que el mío, que es intenta hacer una biografía política, pero se acabó siendo estoy hablando de los años 70, yo tenía muy poco acceso a cierta documentación y entonces me baso únicamente en artículos de periódicos diarios. Es decir, queda cojo por muchos lados. De todas formas, yo creo que fue de lo pionero en su momento, esa tesis sobre el tema de Camilo Berneri, y quizás pues cambiado y hace investiga a Tomás González Morago que yo creo que estoy en eso, yo creo que es un tema importantísimo. Estoy en Tomás González Morago, sí. Ahora saldrá un artículo sobre él en la revista del Centro de Documentación de Barcelona, del Ateneo Enciclopédico. Pero vaya, que de Tomás González Morago, el problema de Tomás González Morago es que la documentación que existe es escasa. Es el hombre que quiso pasar desapercibido y lo consiguió, pero de todas formas, hasta
Los únicos que se acordaron de él fueron los anarcocomunistas catalanes, que dicen, en un momento determinado, dicen, como lo que hay que hacer es, la revolución se producirá por una explosión de la ira popular, como decía el malogrado Tomás González Morago. Después ya silencio absoluto, nadie, mira que hay periódicos anarquistas, me he leído muchos, que no han leído ninguna referencia moral, como si hubiera desaparecido del mapa. Y me parece uno de los personajes, ya digo, me parece un personaje, uno de los más importantes de la Guerra Internacional. Pero no, que está así, él no quiso así pasar desapercibido y desde luego lo consiguió. Es una frase, ¿Eh? es una frase, entonces, además son barullos, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí estamos si queréis. Bueno, se ha quedado algo, no sé, habrán quedado muchas cosas en el tintero y lagunas, que somos bastante lacunosos. Si queréis, pues alguna aclaración. A mí lo que me llama la curiosidad es lo de el tema de la masonería, ¿no? Porque aunque quizás en el siglo XIX era totalmente diferente a lo que luego ha sido la masonería, pero siempre ha sido una organización interclasista, ¿no? Y donde se metan gente de ideología anarquista, como ha habido bastantes, hasta épocas recientes. En la masonería actual, que yo conozca de hace años, hay unos cuantos. Entonces, que eso es lo que me sorprendía, esa atracción, ¿no? de ciertos anarquistas por estar dentro de la masonería. Y luego, bueno, pues un poco lo que has dicho de que le expulsaron, que eso repite la historia, ¿no? Quizás eso es un pasaje triste que hemos tenido siempre dentro del mundo libertario, el no saber reconocer, y quizás los mediocres se han hecho cargo a veces de las organizaciones y han tenido demasiado celo y han echado a la gente valiosa. Sí, en el caso, Tomás González Morago también fue expulsado. Lo que pasa es que Tomás González fue por otro motivo, fue por conducta inmoral, porque se ve que se dedicaba a falsificar billetes de banco, y eso por lo visto Eso es inmoral. eso en aquellos momentos parece que sí. Si lo hacía bien era moralista. Hombre, y tanto que lo hacía bien, lo hacía con las planchas del Banco de España. Era frío. Robó 2 planchas de billetes de 1.000 pesetas del banco. Era grabador. Tomás González Morago era grabador. Y trabajó durante un tiempo en la Casa de la Moneda. Y sustrajo las planchas auténticas, o sea que no falsificaban. No llegó a fabricar ningún billete, ¿eh? No, lo pillaron antes de que. Pero de haberlo hecho no hubiera sido falsificación. Yo pienso que no es falsificación. Es inmoral lo de falsificar. Es que es una inmoralidad. Pero lo que quiero decir. Qué inmoral el moral. Que roba la plancha y luego medita. No, porque. Es una inmoralidad. Porque no le dejaron. Es que no le dejaron. Bueno, ese es otro problema. Es que lo cogieron antes. Claro, como no sé. Yo, en ese sentido, lo que dice Eloy, bueno, el tema de la masonería da mucho para hablar, pero vamos, no se comprendería. Yo tenía con una masona hace 4 días. No se comprendería gran parte de las revoluciones Que está viva. de la revolución americana, ni la francesa, ni tantas cosas, ni el asociamiento de Carlos I en Inglaterra sin la masonería, era el sitio conspirativo de la que evolucionaba frente a algo. Bueno, pero eso. No, a mí lo que me parece importante es, y lo ha resaltado continuamente Paco, es ese talante, ese temple de Alejandro Lorenzo, que siendo dejado por los compañeros, él sabía desde el principio, porque es una constante en su vida, que tenía que sumar y no restar. Y es un hombre que se pone en la disposición de que la organización tiene que ir adelante al margen de cualquier conflicto, digamos, de poder interno. Hay un artículo de los que viene en el libro, titula Los anarquistas, que empieza con un proverbio árabe, que es muy significativo sobre esto. Dice: pobre del viajero que se entrega en apedrear a todos los perros que salgan a ladrarle al camino, nunca llegará al término de su viaje. Entonces, argumenta precisamente
¿Cuál es su voluntad? Y que habla de los anarquistas tienen que estar en la sociedad, no tienen... Bueno, es algo realmente notable porque, bueno, escasea y de alguna forma pues una beta autoritaria se introduce porque la sociedad está ahí y sin embargo que el hombre que es el responsable de poner en marcha el movimiento obrero organizado en España nunca claudicara de esa postura, yo creo que es una seña de identidad muy valiosa y que evidentemente algunos de los frutos de los que después fue todo el movimiento libertario de España tienen que ver con esa impregnación, esa capilaridad de posturas como la de Anselmo Lorenzo y otros coetáneos suyos metálicos. A mí me llama la atención que tú estás diciendo que el pueblo no tiene cultura y esto lo iban a ilustrar, a ilustrar. Pues, ¿qué es la cultura? Y la cultura vista desde un punto de vista de un toledano, como era Anselmo Lorenzo, que no sabía yo que era toledano. Ser pueblo es una cosa seria. No lo sabía. Es una cosa muy seria, ¿no? ¿Qué es ser pueblo? Pero, ¿qué es esto? Es decir, el pueblo no enseña nada a los otros, a ellos van ahí. No. Este es un problema pedagógico que lo estamos padeciendo ahora y lo vamos a padecer. No, O sea, aquí somos unos señores condiscientes, al pobre pueblo le vamos entregando secretos y vengas secretos. Es una idolatría, Quizás tenía que haber explicado porque entendía, cuando digo cultura, me refiero a la cultura anarquista. Y la cultura anarquista no es solamente leer libros, la cultura anarquista se entiende y se extiende a todos los campos de la acción humana. Es decir, cultura anarquista sería tanto crear un sindicato como un ateneo, siempre desde el punto de vista antiautoritario. Esa es la cultura. Y sobre todo saber extraer de las lecturas aquello que realmente puede servirte para tu propia formación como ser autónomo que eres. Es eso. Esa es la cultura. Y esa es la cultura que... Pero que luego después se convierte en una cultura piramidal. Luego ya el sindicalismo es piramidal, la falla es piramidal, la no sé quién es piramidal, todo el mundo es piramidal. Pero esto es tremendo. Pero es curioso, porque eso depende... ¿Por qué se transforma esto así? Te pregunto a ti que eres especialista. Yo no soy yo pasaba por aquí. Yo no soy especialista de nada. Bueno, eso depende de los seres humanos que componen las organizaciones. Las organizaciones no son entes abstractos, son entes muy concretos formados por gente muy concreta. Y si los seres humanos que forman la organización permiten que sea así, porque desean que sea así. Por lo tanto, no veo yo porque de alguna forma estas organizaciones no tienen medios de coacción como puede ser dentro del Estado. Sí que tiene sus medios de coacción para hacer que todos marchemos en una determinada dirección y que seamos todos marchemos todos de acuerdo a sus directrices. Pero una organización antiautoritaria no tiene medios coercitivos, por lo tanto es difícil que se le pueda imponer a alguien que si no le gusta la organización, se sale de la organización y monta otra. No, pero es difícil porque dices los expulsaron y otra expulsión y luego expulsiones. ¿Quién expulsa? ¿Quién? Si la organización expulsa a mí, no la puede expulsar a la ella entera también. Claro, por supuesto, ya son cuestiones burocráticas que hay las que yo no quiero. ¿Por qué los expulsaron? No me es igual. Es decir, el hecho de la expulsión ya es pero el hecho de expulsar a alguien de cualquier sitio es que es tremendo. Por supuesto que es tremendo. Luego hay alguien que se organiza como autoridad y expulsa a los que no le conviene. O porque no piensan como ellos, porque no, por inmolarlos, por no sé qué cosa. Pero ¿quién pone las leyes aquí? En una organización autoritaria, te pregunto. Hay un compañero de atrás que... Mira, yo creo que todo el tema, tanto el de las expulsiones como el de la creación de organizaciones, el de los congresos que explica en el proletariado militante de ese momento, pues a pesar de estar refiriéndose a la mitad del siglo XIX, es un tema tan actual que sigue pasando en las organizaciones actualmente y que sigue pasando a lo largo del siglo XX, que facilita la lectura de todo lo que escribe Lorenzo. Yo creo que siempre es bueno que sean libros de Anselmo Lorenzo, que no es ningún desconocido en el movimiento libertario, en el sindicalismo, y que todos los libros son bienvenidos. Pero vamos, yo quiero decir que sea inencontrable el proletariado militante ahora mismo porque están en todas las librerías, ¿no? Y que
Sí, y que vamos, que esta librería en cualquier librería libertaria, en cualquier sindicato anarcosindicalista. Y que si algo caracteriza a su Lorenzo a la hora de escribir es que se conmueve su sinceridad y se convence. Que es fácil escribir fácil y que se lee muy fácil, dice verdades como puños, pero no es que invente ideas, sino que refleja lo que él ha vivido, lo que está viviendo con sus compañeros cuando está organizado y lo que ve desde fuera. Entonces se da todas las visiones. Yo creo que Lorenzo es tan actual porque sigue pasando exactamente lo mismo que pasaba. Lo que sí es verdad es que ninguna organización anarcosindicalista ni anarquista se le haya visto nunca es piramidal. Puede expulsar, como ha seguido expulsándose en la actualidad, pero desde la horizontalidad, y no defiendo las expulsiones ni mucho menos. Pero son equivocaciones que se van cometiendo y que se vuelven a seguir cometiendo que en la actualidad se están dando. Entonces, no es algo del pasado y no es algo que tengamos que ver con nuestra historia, sino que es algo que refleja nuestra propia actualidad ahora mismo. Bueno, yo celebro que sea reeditado, que la librería todavía se puede encontrar. Yo me refería más nada a que sostengo que es un desconocido para gran parte de la opinión pública como referencia. Yo recientemente, hace una semana, estuve con 5 licenciados en historia. Desde que pregunté quién era ese movimiento, no sabía quién era. No sabía quién era. Ya no sé si cualquier militante anarquista con tanta profundidad como tú dices, ojalá, lo deseo, ojalá, ¿no? Y en el tema de la cultura que decía el compañero, yo creo que hay un cierto maximalismo, y es una opinión por supuesto muy particular, en pensar que ese tratamiento integral de la cultura como emancipación es exclusivamente anarquista, es decir, que el anarquismo nace en un momento y crea algo esnobo que no existía. Primero que recoge una tradición que está soterrada, que ha estado reprimida, que ha estado bajo tierra. En cierta medida, salvando las distancias, ese planteamiento de cultura integral emancipadora es un poco la paideia griega. Es un poco el planteamiento de cultura integral, formadora a lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos. Es decir, es algo que estaba precisamente también en aquellas sociedades que, con todas sus limitaciones, su esclavismo, etcétera, llegaron a un cierto nivel de desarrollo democrático y digamos civilizatorio, entre comillas. Es decir, hay una tradición, yo sostengo que el anarquismo es una tradición que se enriquece en momentos en una sociedad industrial, etcétera, y que es una tradición fundamentalmente democrática, entendiendo por democracia el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Es decir, la anarquía, desde mi concepción, como más alta expresión del orden, es la más alta expresión también de una democracia, porque son los productores quienes llevan adelante eso. En ese sentido, creo que ha sido fundamental, distinguidos entre otras organizaciones cuyo régimen piramidal y autoritarismo impedía que se formara el productor, que era el que se emancipaba. Es decir, la traición, ni más ni menos, a aquel rótulo de la Primera Internacional para la emancipación de los trabajadores tiene que ser a los trabajadores mismos, que es evidente que era un referente válido, pero que después circula por caminos diferentes. Entonces, yo creo que ese hilo rojo lo que hace es potenciarse en el anarquismo hasta unos niveles que llega realmente a galvanizar en un movimiento amplio y transformador. Sí, yo quería preguntar una cuestión muy concreta. Personalmente, el shock, o la decepción, el shock que nos dice que le supuso a Simón Lorenzo la postura de Prokofiev con el tema de la guerra. Bueno, no sé si por tener el tiempo, pero llegó a participar públicamente en el debate que se generó, como por ejemplo lo hizo Malatesta o otros que se posicionaron de gente. No, porque ya había muerto. Ya había muerto, ¿no? Pero yo ni siquiera me considero muy... No, porque murió el 30 de noviembre de ese mismo año, 14. No, te lo decía porque, claro, pero esta primera vez pensaba eso, pero como decís que ya lo llevó a leer, me chocó. No, sí que escribió el último artículo, uno de los últimos, no sé si fue el último, pero uno de los últimos que escribió en Tierra de Libertad hace referencia al manifiesto de Prokofiev y se posiciona evidentemente diciendo que, bueno, que eso es una barbaridad y que las guerras no hay buenos ni malos, es decir,
las guerras lo explica muy bien. La guerra la provocan y las potencian los capitalistas, los grandes financieros, y ponen en marcha a los trabajadores para que se maten entre ellos. Es un poco lo que evidentemente está en contra del manifiesto de Kropotkin, de modo absoluto. No hay resquicios en absoluto en ese artículo. Y si hubiera vivido, evidentemente se hubiera posicionado con Malatesta y con todos aquellos que estuvieron en contra del manifiesto de los 16. Porque bueno, el manifiesto de los 16 fue en 1916, unos años después, en la que se escribieron las tesis de Kropotkin, pues un montón de gente, Faure, Malato y un montón de gente, que dijeron que sí, que efectivamente había que... En ese sentido, yo creo que esta posición y ese desencanto de Lorenzo muestra otra vez más su talla moral. Es decir, él admira a Kropotkin y llega un momento en que disiente y lo hace de forma ostensible. Un poco la capacidad, el temple que tuvo para enfrentarse a Marx, no solamente era con el antagonista, sino después es capaz de seguir el camino que considera recto y normal. Eso ocurre, digamos, por pasiva, en ese artículo que ha dicho Paco, que es realmente ejemplar, sobre la concepción de la mujer que tiene Anselmo Lorenzo, que es actualísima. Bueno, ahora mismo, digamos, concepciones semejantes se quedan cortas, que viene a contradecir también a lo que fue durante un tiempo una posición en cierta medida canónica, que era la que tenía Proudhon con su famoso pornocracia, en la que era claramente antifeminista. Es decir, hay un hombre sencillo, pero un hombre con una autoridad ética en los planteamientos de emancipación que son sostenidos hasta el final. De la tercera parte del proletario militante, ¿se sabe algo? Si empezó siquiera a escribir. No. No, de hecho, el segundo tomo, como bien sabes, se publicó póstumamente. Se empezó a publicar como hacían los periódicos anarquistas, editaban en folletín primero y luego lo publicaban en libro o en folleto. Se empezó a publicar en Tierra y Libertad a partir de 1913, creo. El segundo tomo del proletario militante. No se llegó a terminar en folletín porque murió el San Lorenzo, y además Tierra y Libertad estaba bastante en el ojo del huracán también. Y al final se publicó el libro en 1923, bastantes años después de su muerte. Es chocante que en la última hoja del libro prometan una tercera parte. Claro. Es chocante que... Sí, ¿no? Que lo que pasa es que en el primero ya dice que iba a empezar el segundo y que no sabía si lo acabaría. Pero claro, después el entusiasmo que tendría supongo que sí, pero se acabó antes de que lo desapareciera. No, hubiera sido muy interesante porque lógicamente se queda sus experiencias durante los últimos 10 años, pues acaba en 1983-84 prácticamente, por otro instante. Esos 20 años del siglo XIX son años oscuros, entonces podrían haber servido, dada la ecuanimidad de Lorenzo y de cómo explicaba las cosas, hubiera sido muy interesante toda su vivencia. La última década del siglo XIX se dedicó a colaborar en revistas, fundó una revista Ciencia Social en Barcelona, donde colaboraron intelectuales que después serían de la generación del 98, como Unamuno, Pere Corominas, etcétera, etcétera. Y fue una de las, Ciencia Social fue una de las mejores revistas que se editaron en el siglo XIX junto con Acracia, porque recogía artículos profundos, muy bien escritos y evidentemente certeros. Sobre todo Unamuno era bastante, entonces se decía anarquista el Unamuno. Y lógica, Ciencia Social evidentemente fue a raíz de la bomba de Camiones Nuevos fue clausurada inmediatamente. Una pregunta, la posición que te comentaba, que iba a comentar la redundancia, el criterio que había seguido en la selección, en la relación de los artículos. Bueno, comentar, pero no lo... Sí, bueno, lo he explicado un poco. Lo que he seguido son las antologías que el mismo Anselmo Lorenzo publicó en vida.
Una es El Pueblo, que recoge artículos que publicó en Tierra Libertad en la primera etapa barcelonesa de 1906-1908, y esos artículos los recogió el libro y los publicó con el nombre del pueblo. Y después otro que se llama Vida Anarquista, que se publicó en 1911, que recoge prácticamente lo más generado de lo que la selección la hizo el propio Lorenzo, y por lo tanto es fiable que sea pues lo que él creía que representaba mejor lo que sus intereses cuando escribía. La única pega es que entonces tenían la costumbre de poner, y no decían de dónde salía ese artículo. Entonces mi trabajo ha sido buscar dónde había sido publicado previamente, y al final los he encontrado todos menos uno. Y yo no te van a publicar correspondencias como otros autores. Si correspondencias, hay una correspondencia con otros. Seguramente escribió muchas correspondencias porque no paraba de escribir, pero yo no sé en dónde está. No sé si existe, no sé si se conservó en alguna parte, no tengo ni idea. Lo que sí que sé que existe es un descendiente que él dice que es descendiente de Antonio Lorenzo, que en realidad no es de eso, pero a él le gusta decir que me lo encontré en Barcelona. Es el hijo, bueno, no, es el nieto o el bisnieto, no sé, de la mujer con la que Antonio Lorenzo se casó, o se juntó, o no sé si se iba a casar, eso no importa poco. Pero es hijo del primer marido que tuvo Francisca Miranda, que era Francisco Miranda. Francisco era descendiente de Francisco Miranda. Lo que pasa es que como Anselmo Lorenzo adoptó al hijo que tenía cuando se casó con ella, lógicamente se dice descendiente. Y le pregunté si conservaban algún tipo de... Y lo único que me dijo es que conservaba esta foto original, nada más. O sea, que correspondencia seguramente no se ha conservado, pero escribir correspondencia seguro. Pues gracias.